Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Hoy nuevamente estamos acompañados del teniente primero Eder Acosta. ¿Cómo estás, teniente? Bienvenido. ¿Qué tal, Yami? Un gusto de compartir nuevamente contigo. Gracias por decir sí nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la campaña de las cordilleras. Vamos a empezar hablando sobre la batalla de Piribebuy, realmente considerada una masacre. Sin lugar a dudas, es uno de los capítulos más sangrientos que tuvo la Guerra Grande, la Guerra de la Triple Alianza. Se desarrolla ya en el año 1869. 1869. Y esta serie de batallas se da efectivamente en lo que se conoce como la campaña de las cordilleras. La campaña de las cordilleras tiene tres batallas que son emblemáticas, que son la batalla de Piribebuy, la batalla de Acostañú y la batalla de Cabuyurú. ¿Por qué en la historia, en alguna parte de la historia, resaltamos mucho más lo que es la batalla de Piribebuy y la batalla de Costañú, ¿verdad? Porque, no sé, me vas a corregir, ¿realmente fue la primera batalla en la que empezaron a combatir los niños y las mujeres o hubo otra anterior en donde combatieron niños y mujeres? Sí, la edad para el reclutamiento, para ingresar al ejército paraguayo fue bajando según se fueron dando las batallas. Luego de la batalla de Tuyutí del 24 de mayo de 1866 es la primera vez que se baja considerablemente la edad de los combatientes. Según se va desarrollando la guerra, se va bajando la edad para ingresar al ejército paraguayo como para poder ir completando las líneas. Pero según la documentación que hay en el Archivo Nacional de Asunción, el reclutamiento a temprana edad se daba para la realización de trabajos de logística dentro del ejército paraguayo. Eran los encargados de cultivar, de sembrar, de cuidar el ganado, de transportar todas las carretas del ejército paraguayo. Y si hablamos de la presencia de mujeres, efectivamente, según las fuentes, las memorias de los oficiales que estuvieron durante la Guerra Grande, ya durante la batalla de Abadí en 1868, que corresponde a la campaña de Piquisirí, se puede observar mujeres dentro del campo de batalla. O sea que ya hubo un antes en el campo de batalla para las mujeres donde combatieron. No precisamente se inició en la batalla de Piribebuy. Sí, desde que el ejército paraguayo abandona lo que es la fortaleza de Humaitá, muchas mujeres se unieron al ejército paraguayo por una cuestión de seguridad sobre todo y también una cuestión eh, de alimentación, porque al estar con el ejército paraguayo por lo menos había algo de qué comer, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es que finalmente encontramos mujeres dentro del campo de batalla. Claro, en la batalla de Piribebuy, como ya mencionaste vos, fue uno de los escenarios más crueles que le tocó vivir a nuestro país, donde el maestro Fermín López se vio obligado a llevarle a los niños de Reducto Escuela al campo de batalla. Sí, sí. El maestro Fermín López es uno de los que se destacan dentro de la defensa de Piribebuy. Hay que recordar que Piribebuy es la única batalla que se desarrolla en una ciudad. Es la única batalla urbana dentro del contexto de la Guerra Grande. Y más todavía que es una batalla en la cual se defiende la capital del Paraguay. Entonces es que podemos ver dentro del reducto, de la defensa paraguaya, elementos como efectivamente niños, adolescentes, ancianos y también mujeres. Claro, porque otro dato curioso también es que según dicen, ¿verdad? Que o sea, el hospital de sangre fue incendiado por el general del ejército, perdón, por el conde Deu. Sí, ya Esto sería debido a la muerte del general del ejército brasileño Mena Barreto. Mena Barreto, sí. Sería una de las consecuencias que tiene la defensa férrea del ejército paraguayo. Eh, Fueron 1.600 hombres contra 20.000 aliados en ese momento, ¿verdad? Duró 5 horas la defensa de Piribebuy. Y una de las consecuencias de esa defensa férrea por parte del ejército paraguayo fue la muerte del general Juan Manuel Mena Barreto, ¿verdad? Claro, y Mena Barreto, el general del ejército brasileño, fue asesinado por un niño de tan solo 14 años, Gervasio León.
del cabo, el cabo El León. cabo Sí. primero, Gervasio León. Sí, sí. Em, una de las consecuencias fue esa. Muchos dicen de que como la ciudad de Priori fue totalmente rodeada por los aliados, em, el hospital de sangre quedó en el camino de las tropas, ¿verdad? De las tropas aliadas y el ejército paraguayo. Porque en la época normalmente la costumbre era de que los hospitales de sangre estén en la retaguardia de los ejércitos. Pero ¿qué pasa? Que el hospital de sangre en Piribebuy quedó en medio de las dos fuerzas al ser totalmente rodeadas ese 12 de agosto de 1869. Y efectivamente es una señora la que le refiere a Oleari, quien comenta en una de sus obras, de que efectivamente se cerró las puertas del hospital y se produce la muerte de las personas que estaban dentro del hospital. Hace poco, haciendo unos trabajos ahí de ingeniería en la ciudad, se encontró lo que sería una de las vigas del hospital de sangre de Pribebuy. Dicen que esto, o sea, ¿qué ocasionó realmente que el conde Deu ordenara incendiar el hospital de sangre? La muerte de Mena Barreto, que según dicen eran pareja, ¿verdad? Eso ya es un dato extra que no vamos a confirmar, pero según las malas lenguas, ¿verdad? Eso está dentro del chisme historiográfico, ¿verdad? O sea, no existen unas fuentes con las que se pueda corroborar eso, ¿verdad? Efectivamente. Otra consecuencia de la muerte de Mena Barreto, porque cuando finaliza el asalto a la ciudad de Pribebuy, el conde Deu pregunta si perdieron muchos hombres. Fue en ese momento que él se enteró de que Mena Barreto murió. Pregunta si tuvieron muchas bajas. Mena Barreto había ingresado por la zona noreste de Pribebuy. Entonces uno de los oficiales le dice que no tuvieron muchas bajas, pero las que tuvieron son de mucha valía. Entonces, al enterarse él de la muerte de Mena Barreto, una de las consecuencias también que tuvo esta muerte es que mandó degollar al degüello a los defensores de Pribebuy. Entre ellos le tenemos a Pedro Pablo Caballero. Pedro Pablo Caballero dice que fue atado contra el cañón frente a la explanada de la iglesia. Su esposa fue violada. Y el degüello de Pedro Pablo Caballero se da frente a su esposa, que se llamaba María Isabel. Según referencias, Pedro Pablo Caballero habría sido sobrino del prócer de la independencia Pedro Juan Caballero. Sí. Y la respuesta que le da al conde Deu cuando iba a iniciar la batalla es magistral. Tanto la respuesta que le da un día antes y la respuesta que le da en ese día en que iba a comenzar el avance de los aliados. Le habían dicho para que se rinda. Y él dijo que estaba ahí él para luchar y morir si es necesario, pero no para rendirse. Estoy aquí para pelear y si es necesario para morir, pero no para rendir. Esas fueron las palabras de Pedro Pablo Caballero. En otra parte de la historia también podemos hablar que nuevamente la música y nuestro dulce idioma guaraní toma efecto ahí, porque se escribió uno de los periódicos desde la ciudad de Pribebuy, que si no estoy equivocada es Estrella. Estrella. Sí, Estrella. Es uno de los periódicos que se escribían exclusivamente en guaraní. En guaraní. Un boliviano era el encargado de la edición de este periódico. Para escribir este tipo de periódico, este periodismo, esta prensa de trincheras, es que finalmente el mariscal Francisco Solano López ordena que se celebre el primer congreso de grafía guaraní en los campamentos paraguayos. Es que había periódicos como el caso de La Estrella, el Cabisuí, el Cacique Lambaré, que se escribían, que tenían palabras en guaraní, pero no había una forma uniforme de escribir. Entonces es que finalmente, ante esta preocupación, es que el mariscal Francisco Solano López ordena que se haga el primer congreso de la lengua guaraní dentro de los campamentos paraguayos. Y efectivamente este periódico se escribe en Pribebuy hasta ese año de 1869. Así mismo. Y ahora vamos a ir a lo que sería la batalla de Acostañú, el 16 de agosto.
Otra batalla que también tiene muchas leyendas girando alrededor de muchas leyendas, muchos mitos, y sin lugar a dudas es una de las páginas más dolorosas, más sangrientas también que se escribió durante la Guerra Grande, la Guerra de la Triple Alianza. Es directamente a consecuencia de la primera batalla, la batalla de Prieuy. Prieuy era importantísimo para el ejército paraguayo, atendiendo de que si Prieuy caía, se quedaba totalmente rodeado el campamento de Ascurra donde estaba el mariscal. Entonces, cuando cae Prieuy, el mariscal Francisco Solano López ordena mover a sus dos grandes cuerpos que estaban en Ascurra. Ese 13 de agosto comienza la movilización del ejército paraguayo, pasa el primer cuerpo de ejército, llega hasta Caraguatay. En ese grupo iba el mariscal Francisco Solano López con el comandante de ese cuerpo, que era Francisco Isidoro Resquín. Entonces, después de este primer cuerpo es que sale el segundo cuerpo del ejército paraguayo, que estaba integrado también por unos 6.000 hombres aproximadamente, estos comandados por el general Bernardino Caballero. Entonces podemos señalar de que ese 13 de agosto es donde comienza el martirio del pueblo paraguayo, porque a partir de ahí el sufrimiento se prolongaría hasta Cerro Corá. Entonces salen estos dos cuerpos. El primer cuerpo logra alcanzar a la ciudad donde tenían que llegar. Sin embargo, ese segundo cuerpo ya no pudo seguir el mismo camino que había seguido el mariscal Francisco Solano López, y son alcanzados por los brasileños. Entonces ahí ellos tuvieron que desviar el camino y entrar en los extensos campos de lo que hoy nosotros conocemos como Acostaño. Y ese cuerpo de ejército paraguayo es alcanzado ese 16 de agosto de 1869, y ahí se inicia lo que se conoce como la Batalla de los Niños o la Batalla de Acostaño. Qué manera de recordar, ¿verdad?, el Día del Niño, porque muchos dicen, vamos a festejar, vamos a celebrar el Día del Niño, pero realmente es celebrar, valorar. ¿Qué realmente es un 16 de agosto para nosotros los paraguayos? Tendría que ser una fecha de conmemoración. Ese sería el fin por el cual se estableció como el Día del Niño, ese 16 de agosto, conmemoración, recordación de esos infantes que murieron en ese lugar defendiendo la soberanía nacional. Muchos dicen de que el mariscal utilizó este cuerpo para poder alcanzar Caraguatay y ponerse a salvo. Sin embargo, las mismas referencias a los brasileños dicen de que los brasileños ya habían pasado por ahí y se habían enterado de que efectivamente el mariscal había llegado a Caraguatay, y una columna se dio la vuelta al enterarse de que venía ese segundo cuerpo. Entonces ahí derribamos uno de los tantos mitos de que fueron utilizados niños para el escape del ejército paraguayo. Y como te señalé al principio, estos niños eran los encargados de transportar las carretas. Todo lo que eran los insumos, víveres del ejército paraguayo. Y como ya a esa altura los animales que eran utilizados para el transporte, para estirar las carretas, ya teníamos los bueyes, los caballos ya estaban totalmente desnutridos, sin fuerza. Entonces por eso le costó mucho, ¿verdad? Y obligatoriamente el avance de esta columna tenía que ser lenta, y es por eso que finalmente son alcanzados. Y también hay referencias de que había niños de 8 o 9 años dentro de esta columna. ¿Por qué había niños? ¿Por qué había mujeres dentro de esta columna? No es que se utilizó a estos niños de 8 o 9 años para combatir. Simplemente estas eran familias que decidieron acompañar al ejército porque se sentían más seguras acompañando al ejército que volviendo a sus casas. Porque por la experiencia de lo que se pasó en Prieuy, de lo que se pasó en Abadú, ellos preferían acompañar al ejército, morir luchando, antes de volver y someterse, ser prisioneros, porque eso no le daba ninguna garantía a sus vidas, como se pudo ver anteriormente dentro del conflicto.
Claro, y otra cosa que también hicieron fue la quema del Archivo Nacional. Sí, eso fue, Saquearon todo, todo lo que teníamos de valor y nos robaron parte de nuestra identidad. sí, sí, eso fue al finalizar la batalla de Piribebuy. Sí. Recordemos que Piribebuy era la capital. Y Durante la Guerra de la Triple Alianza fue la tercera capital de la República, ¿verdad? a partir de diciembre de 1868 se convierte en la tercera capital. Y entonces necesariamente todos los archivos del gobierno nacional estaban en Piribebuy. Y cuando finaliza la guerra, finaliza la batalla en Piribebuy es que toman estos archivos y lo utilizan para encender las fogatas, para hacer la comida, para encender las fogatas para la alimentación de las tropas. Había documentos de 1534. Finalmente estamos llegando al final de este episodio paraguayísimo. No voy a decir que... no voy a despedirle al teniente porque ya es un amigo de la casa. Ya es un invitado especial. Entonces, una vez más, gracias, teniente, por decir sí, por estar hoy con nosotros. Y hasta la próxima. No, por favor, a las órdenes. Pero así como ingresaste hoy por las puertas grandes del estudio de Web Día, también te recomiendo que ingreses a www.aposta.la porque ganar lo cambia todo.